Para nosotros estar aquí es como estar en casa. De verdad, no lo decimos para adular a nadie, sino nos sentimos parte del cuerpo de Cristo, parte de la familia del Señor en este lugar. Siempre nos sentimos amados, contenidos, apreciados, valorados, así que queremos agradecerles y decirles que les amamos profundamente. Para nosotros es muy grato poder estar en esta noche, muy grato verles después de algún tiempito, yo no sé cuánto hace, no hace tanto, ¿no? Pero pasa el tiempo, poder verles, bueno, yo me hubiese quedado acá escuchando a Daniel, escuchando a José, escuchando a Ismael, me hubiese quedado escuchándolo, porque esto habla de la riqueza del cuerpo de Cristo. Amén, que Dios está haciendo cosas en medio nuestro. Y que hay vida de Dios en la vida de cada hermano. Y que la vida de Dios en cada uno de nosotros nos edifica, nos hace bien. Amén. Algunos dicen, no, pero este hermano que recién comienza a caminar, ¿y qué me va a decir? Mire, si Cristo está en la vida del hermano, siempre hay algo que en la vida del otro me puede bendecir. Lo peor que me puede pasar es perder la capacidad de ser enseñado, la capacidad de crecer, de escuchar. Es el principio de la muerte espiritual. Amén. Miren, la iglesia, pensaba mientras estaba sentado allí, en la iglesia no es un conjunto de gente virtuosa. La iglesia, nosotros no somos un conjunto de virtuosos, ¿verdad? Somos un conjunto de hombres y mujeres arrepentidos, pecadores. Antes éramos pecadores rebeldes a la voluntad de Dios. Ahora somos pecadores arrepentidos, lavados por la sangre de Cristo, transformados por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Fuimos constituidos en hijos, no en miembros de una asociación religiosa, no en miembros de una denominación religiosa, sino en hijos de Dios. La iglesia, por sobre todas las cosas, es familia, es un conjunto de hombres y de mujeres que no son virtuosos, sino pobres, débiles. Yo estoy aquí no como el que está por arriba de alguien, sino todo lo contrario. Reconozco mi pobreza, mi incapacidad, mi inoperancia, mi vulnerabilidad, mi debilidad. Así que no estoy hoy como el que enseña, simplemente vamos a abrir la Escritura, abriré mi corazón de algo que Dios ha ido hablando a mi vida en este tiempo, pero creo que nos haría bien entender esto, que la iglesia no es un conjunto de virtuosos, sino de gente pobre. Y pobre no es el que no tiene, pobre es el que reconoce su necesidad. Porque a veces pensamos que pobre es aquel que no tiene. No, pobre es aquel que reconoce su necesidad. Y el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su necesidad de Dios, pero también del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de la familia de Dios. Un conjunto de gente que no es virtuosa, un conjunto de gente que es pobre, que está arrepentida, que vive arrepentida y que somos familia sobre todas las cosas. Amén. Familia de Dios. No hay que perder la visión y la acción de que la iglesia es familia, no es una estructura religiosa. A veces se nos va la vida tratando de que funcionen mejor algunas cosas que no son tan importantes. Esto lo digo, no lo digo por nadie en particular, a mí me parece, ¿no? Yo estoy volviendo a la sencillez y a veces le damos tanta importancia al tecnicismo de algunas cuestiones y perdemos lo más importante. Lo más importante es la vida del que tenés al lado. Amén. Cristo no vino a dar la vida vino a dar la vida por vos y por el que está al lado tuyo. Así que miralo un cachitito a los ojos y decirle, sos importante para el Señor y quiero que seas importante para mí también. Amén. Así que no tenemos que perder la visión y la acción de familia, de que somos familia. ¿Ves? Y que en este tiempo tan particular, tan difícil que nos toca vivir a todos como sociedad, yo no soy un profeta
tengo sentido común. Lo que viene por delante no va a ser mejor que este tiempo que vivimos ahora, ¿verdad? El sentido común nos indica esto, que lo que viene por delante van a ser tiempos difíciles, más difíciles que los que estamos viviendo ahora. Y qué importante es que nosotros prioricemos en nuestra vida con el Señor y en la vida con el hermano. Amén. Y que los tiempos que vienen nos encuentren bien apretados, bien ajustados, en amor. Amén. Hoy, que es un tiempo donde nos hemos acostumbrado a todo lo descartable, sí, servilleta descartable, pañuelo descartable, cubierto descartable, plato descartable, y a veces parecieran ser que los hermanos son descartables. Acá no. Dios nos libre. Dios nos libre. No es que mientras me servís y cuando no me servís más te descarto. La palabra de Dios dice que el amor nunca deja de ser. Amén. Es muy probable que si estuvimos juntos un tiempo y de repente me dejaste de amar, es muy probable que no me hayas amado nunca, o que no hayas amado nunca al hermano, o que no te hayan amado nunca a vos, porque el amor nunca deja de ser. Aquel que ama de verdad no puede dejar de amar, aunque se equivoque el otro, aunque el otro me haya clavado puñales por la espalda. Nos sacaremos los puñales y seguiremos amando como el Señor manda que amemos. Trabajemos para esto. No es mi tema en esta noche, pero sentía de decirles esto. Amén. Y que tenemos que trabajar, tenemos que ser una prenda de unidad. Y la unidad bien entendida comienza por casa. Por casa. Si yo pretendo ser uno con el que vive en Río Gallego, que lo ve una vez cada 4 años, y ahí con ese no voy a tener ningún problema de ser uno, porque lo veo una vez cada 4 años, pero tengo que ser uno en casa. La unidad bien entendida comienza por casa. Primero en casa, con mi esposa, con mi esposo, con mi viejo, con mi vieja, con mi hermano, y luego pasa el cuerpo de Cristo acá. Y luego sí vamos a ser uno con otro, pero primero acá, con aquel que me pisa los callos todo el tiempo, con aquel que no me gusta tanto, no empatizo tanto. Tenemos que trabajar para ser uno y tenemos que amar indefectiblemente y dejar que Dios profundice en esta área de nuestra vida. ¿Amén? El hermano no es descartable. ¿Amén? Bueno, pensaba un poco en lo que dice la palabra acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que el Señor Jesús vino a este mundo, se hizo hombre, anduvo en esta tierra, dio su vida en la cruz, cargó en su propia vida todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, todas nuestras inconductas, derramó su sangre, padeció lo que nosotros decimos, porque la palabra lo dice, que esta salvación es mediante la fe y se recibe por gracia. Significa que la palabra gracia significa favor inmerecido. Yo no tenía ninguna posibilidad de recibir esta gracia, no tenía ninguna posibilidad de resolver el tema del pecado ni de la eternidad, y como Dios ama de verdad y no deja de amar nunca, aun cuando nosotros éramos enemigos de la cruz, dio su vida por amor a cada uno de nosotros, padeció, cargó con nuestros pecados, venció la muerte, venció el pecado, venció las tinieblas, resucitó al tercer día. Dice la palabra que avergonzó y expuso públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Y dice que Cristo venció triunfante, victorioso, y que nosotros juntamente con Cristo hemos sido, por la fe, crucificados, sepultados y resucitados para vivir en esa realidad de la victoria de Cristo. Amén. De esto quiero hablar. Se puede
¿Se puede vivir en victoria? ¿Se puede vivir en victoria en medio de esto que decía José? A mí me gustó tanto esto, transitar en medio de la adversidad, de la dificultad, transitar las situaciones difíciles que nos tocan vivir. ¿Se puede realmente vivir en victoria? ¿O soy un cristiano de esos que arrastra los pies por la vida, ¿viste? Y cuando uno le pregunta, ¿y cómo está? Y bueno, acá estamos, la verdad no me queda otra, y arrastramos los pies. Y yo no estoy hablando de que tenemos que estar siempre contentos, porque una cosa es la alegría y otra cosa es el gozo. La alegría tiene que ver con las circunstancias de la vida, y el gozo tiene que ver con la presencia de Dios en nuestra vida. El gozo de su Espíritu es nuestra fortaleza. Amén. Y nosotros cuando tenemos estamos contentos, y cuando no tenemos nos entristecemos, y cuando nos pasa algo nos entristecemos, y cuando las cosas salen como uno quiere vive de otra manera. Pero el gozo del Espíritu es otra cosa, no tiene que ver con las circunstancias. Podemos enfrentar situaciones difíciles, podemos vivir tiempos de enfermedad, tiempos de pérdida en todas las áreas de nuestra vida, y poder experimentar el gozo del Espíritu en nuestra vida y poder expresar esta victoria del Señor en cada lugar donde nosotros nos movemos. Amén. Poder expresar, porque el hijo, la hija de Dios, el discípulo de Cristo, ha sido llamado a expresar la vida de Cristo donde se encuentra. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás, a mí me quedó un tema que no terminamos, que eran 5 palabras? Elección, identificación, conformación, inserción y expresión. ¿Se acuerdan de esto o no? Me quedaron como 3, ¿no? Creo que toqué dos palabras nada más. Pero nuestra función es expresar a Cristo. Y en este tema de expresar a Cristo tenemos que expresar esa victoria que Cristo ha consumado en la cruz, venciendo la muerte, venciendo las tinieblas y venciendo el pecado. Y es nuestro trabajo. La palabra dice que nosotros manifestamos ese grato perfume a Cristo en cada lugar donde nosotros nos movemos. Algunos manifiestan ese perfume de muerte y otros el perfume de la vida de Cristo. Dice que somos cartas leídas, que en nuestra vida se tiene que ver Cristo, ¿verdad? Que no es que soy cristiano, no me queda otra, la voy peleando como puedo. No. Es otra cosa. Y yo no digo que si te pasó algo tenés que andar saltando y en una pata. No, porque ahí sí estaríamos locos. Estoy diciendo que a pesar de las situaciones adversas, podemos vivir con la plena certeza de que hay victoria en nuestra vida. Con la total certidumbre de fe de que Cristo está en mi vida, que Cristo ha vencido, que estoy en sus manos, que el pasado, el presente y el futuro le pertenecen a Él, y que yo puedo descansar confiadamente en sus manos amorosas y misericordiosas. Es un desafío vivir en victoria. Amén. Ahora yo tengo que definir qué es victoria. Bueno, victoria no es vivir con ausencias de dificultades, porque algunos se piensan que vivir en victoria significa vivir sin dificultades, sin problemas, sin adversidades. Eso es una ilusión, no es la verdad, porque la vida nos indica que vamos a enfrentar situaciones difíciles, que el cuerpo se envejece, que vamos a enfermarnos, que nuestros seres queridos partirán, a veces mucho antes de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Y algunos partirán a los 20, 30, 40, otros a los 50, otros a los 80, pero nadie nos vamos a librar de este tema de la muerte, ¿sí? ¿Verdad? Lo único seguro en esta vida es que nos vamos a morir. Y que vale la pena vivir para Cristo, porque en Cristo tengo resuelto este tema de la eternidad, y no solamente de la eternidad, sino del reencuentro con Él y el reencuentro con aquellos que partieron antes de mí en Cristo. Amén. Pero es un desafío poder vivir de esta manera. Y la pregunta es, ¿se puede? ¿Se puede? En medio de la dificultad que te toca atravesar, de esta enfermedad,
de este duelo, de este dolor, de esta falta de... Todos nosotros tenemos falta de algo, ¿verdad? Se puede. La pregunta es eso, ¿se puede? Victoria tiene que ver con la cruz. Está muy relacionado con la cruz. El éxito tiene que ver con el marketing evangélico, no con la cruz. Bien, hoy se habla de éxito. No, porque soy exitoso en el ministerio, soy exitoso. ¿De qué éxito hablamos? Por favor. No, porque el éxito del gran siervo, el gran ministerio. Y yo digo, la palabra ministerio, ¿saben lo que significa ministerio? No es otra palabra más que servir a otros. Dios no tiene grandes hombres, Dios tiene pequeños hombres en manos de un Dios grande. Victoria tiene que ver con la cruz. Éxito tiene que ver con el marketing evangélico. Hablamos de victoria. Y todo aquel que quiere experimentar la victoria de Cristo en su propia vida y poder enfrentar todas las situaciones de la vida y vivir en medio de esta sociedad en la cual estamos insertos, indefectiblemente está muy ligado a la cruz. ¿Qué es victoria? Victoria no es vivir con ausencias de dificultad, sino es vivir en la realidad de Cristo cada día. ¿Sobre qué tengo que tener victoria? A veces hablamos de victoria y digo, ¿sobre qué tengo que tener victoria? Yo reviso un poco mi vida. Miren, el enemigo número uno que yo tengo, yo no sé si te pasa a vos esto, pero el enemigo número uno que yo tengo no es el diablo está en una segunda instancia. El enemigo más importante que tengo es el viejo Juan. El mayor obstáculo para que Cristo cumpla su propósito en mí no es el diablo, soy yo mismo. Que constantemente me desenfoco, que me corro de la cruz, que no quiero ir, que escondo los clavos y el martillo, que no quiero padecer, que no quiero sufrir, que no quiero... y la cruz tiene que ver con esto. Y yo no estoy haciendo una apología al sufrimiento, no. Si vos me decís, ¿querés sufrir? Yo no quiero sufrir. Yo quiero pasarla lo mejor posible. Pero tengo sentido común y la vida nos indica que vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles todo el tiempo. Que ese pare de sufrir que dicen algunos es una mentira, es una ilusión. Que algunos sufren más que otros, sí, pero que ninguno de los que estamos aquí y ninguna persona puede evadir el sufrimiento. Y el sufrimiento solamente tiene sentido cuando padecemos en Cristo. Tiene sentido. Aún el sufrimiento es una herramienta en las manos de Dios para purificar, santificar, revelar, manifestar a Cristo en nuestra vida, y solamente le da sentido al sufrimiento cuando estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, mi hermano, va a ser... Y hay una diferencia enorme entre estar en Cristo y estar en una reunión. Estamos, ¿no? Que la iglesia a veces no puede expresar esta victoria porque tenemos muchos de nosotros que no estamos en Cristo y que sí estamos en reuniones. La diferencia lo hace Cristo en nosotros. Amén. Tengo que tener victoria sobre mí mismo. El primer área donde yo tengo que tener victoria es sobre mi propia vida. El mayor obstáculo para que Dios cumpla su propósito en mí soy yo. No es el hermano, no es la situación difícil, no es el diablo. Soy yo mismo, que me desenfoco, que me corro, que no tengo centralidad en Cristo, que no quiero ir a la cruz. Necesito tener victoria sobre mi vida. Necesito tener victoria sobre las tentaciones. Amén. ¿Hay alguno acá que no es tentado?
Yo soy tentado todo el tiempo y la verdad es que no es que el pecado nos dejó de gustar. Alguno piensa que cuando nos convertimos el pecado nos dejó de gustar. No, nos gusta. Ahora tenemos la autoridad de Cristo para poder decir no, el pecado no se enseñorea más de nosotros. Vencer la tentación, Jesús dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Necesito vencer la tentación, necesito conocer aquellos pecados que son ocultos a mi corazón. Muchas veces yo no conozco lo que hay dentro de mi corazón y el Señor me mete en situaciones, a veces para apretarme un cachito, para que yo mismo pueda darme cuenta de lo que hay en mi corazón, porque no lo sé. Necesito tener victoria sobre las tinieblas, sí. Vivimos en una sociedad muy particular. Vivimos en una sociedad materialista, que parece que lo único que interesa y lo único que importa es tener. Y la sociedad corre a pasos agigantados creyendo que la felicidad del hombre, de la mujer, consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y el Señor dice que no es por ahí correr como un burro detrás de la zanahoria, creyendo que cuando tenga esto voy a ser feliz. Y la verdad, la felicidad no está en un bien material. La felicidad es un estado en la vida del ser humano que no lo puede dar ni el dinero, ni el sexo, ni las drogas. Y todo esto son caminos que se van abriendo los hombres, las mujeres, para llenar ese vacío y esa falta de felicidad. Y la felicidad es un estado en la vida del ser humano que solamente lo da Dios. Vivimos en una sociedad materialista y digo esto porque a veces la iglesia se desenfoca y parece que también está enfocada en adquirir cosas materiales, que lo más importante, a veces creemos que cuando hay mucho dinero es porque Dios me bendijo. Yo no sé. Conozco mucha gente que tiene mucho dinero y vive lejos del corazón de Dios. ¿Me entiende? Estoy diciendo que a veces medimos mal. Vivimos en una sociedad materialista, vivimos en una sociedad egoísta, donde lo más importante es uno, lo más importante soy yo en esta sociedad, ¿verdad? Egoísta. Hay una centralidad en uno mismo. Vivimos en una sociedad hedonista. La palabra hedonismo significa obtener placer a cualquier costo. Lo más importante soy yo y lo más importante es que yo la pase lo mejor posible. Si tengo que pisarle la cabeza al otro, se la piso. Si tengo que matar a mi padre o a mi madre o a mi amigo con tal de que yo sea feliz, bueno, esta es la sociedad en la cual estamos insertos. Materialista, egoísta, una sociedad erotizada, ¿sí? Todo tiene que ver con lo sexual, todo tiene que ver con el erotismo. Te venden un pañal y salen haciendo cosas que no. Las publicidades son un compendio de esto. La televisión, yo estoy diciendo que no hay que mirar televisión, ¿me entienden? Pero es un compendio de estas cuestiones. Todo con una sensualidad, todo con doble sentido. Una sociedad erotizada. Y que todos tenemos que estar alertas y tenemos que estar atentos, no solamente el adolescente, el joven, todos. No solamente el que está soltero o soltera, no, todos. Siempre hay un roto para un descosido. Aún nosotros, los que tenemos matrimonio, necesitamos cuidar nuestro corazón, nuestra cabeza, lo que vemos, lo que oímos.
porque vivimos en una sociedad con estas características, vivimos en una sociedad fragmentada. La famosa grieta llegó a todos lados, fragmentada, familias fragmentadas, familias que por años han confesado que caminaban con el Señor, pero han resuelto su vida como la resuelve el mundo. Y si hay algo que realmente está en crisis en este tiempo es la familia. Si hay algo que realmente se está en crisis de verdad, es la familia. Y nosotros no vamos a tener sociedades más sanas que las familias que componen la sociedad. Y no vamos a tener iglesias más sanas que las familias que compongan la iglesia. Porque la sociedad y la familia, la sociedad y la iglesia están compuestas por familias. Iglesias sanas tiene que ver con familias sanas. Sociedad sana tiene que ver con familia. Y vivimos en una sociedad como la que estamos viviendo, porque la familia está fragmentada. Ahora, el tema es, ¿se puede vivir en victoria en medio de todo este panorama y de lo que viene? Y de la realidad que te toca vivir a vos y que me toca vivir a mí. ¿Se puede? Esta es la pregunta. ¿Se puede o tengo tengo que conformarme con hacer lo que puedo? Tengo que conformarme con vivir arrastrando los pies como cristiano, o se puede vivir de otra manera. Bueno, yo quiero ver qué es lo que dice la Escritura acerca de esto. Si se puede o no se puede. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Les ayudan? Hay que tener fe para creer esto, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Saben lo que significa en el original griego? Todas. 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 A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto no funciona así para todos. No es que este texto funciona para todos de esta manera. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios. A los que aman a Dios y a los que están enfocados en su propósito. Para esos, para los que aman a Dios. Y los que aman a Dios son aquellos que están enfocados en su propósito. Y el propósito es, Cristo tiene que ser formado en mí. A esos, todas las cosas, todas, las que no estaban en mis planes, la que yo no esperaba en mi vida, la que me toca transitar en este tiempo y bueno, todas me ayudan a bien. Todas cooperan para que Cristo sea formado en mi vida y esto requiere fe, yo tengo que creer esto. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es... A ver, no es. Y bueno, no me queda otra, No me queda otra que padecer esto. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Digo acá, hago un paréntesis, Dios no va a suplir ni va a cumplir mis caprichos. Dios va a hacer todo lo que contribuya para que su propósito se cumpla en vos y en mí. Amén.
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio, bueno, los textos que vamos a leer, dice por medio de aquel, en aquel. En Cristo podemos vivir esta realidad. Sin Cristo, nada. Amén. Un pasaje más. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dejó registrada en la Escritura: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Gracias a Dios, el cual nos lleva siempre, siempre. No cuando no tengo situaciones difíciles, no cuando todo sale como a mí me parece, siempre, siempre, en Cristo Jesús. Y no solamente nos lleva siempre de triunfo en triunfo, sino que manifiesta a través de tu vida y de mi vida ese grato olor del conocimiento de Él, que ese es el desafío. Porque en la sociedad que estamos viviendo y que describimos es una sociedad que se está cayendo a pedazos. Y es nuestra responsabilidad comunicar la vida de Cristo y comunicar la victoria de Cristo en cada lugar donde nosotros nos movemos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57, el apóstol Pablo, otra vez inspirado por el Espíritu Santo, dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un último pasaje, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Todos nosotros experimentamos un nuevo nacimiento. ¿Quién? ¿Quién experimenta un nuevo nacimiento? Sí, dice: todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence. Hay nueva vida. Ese nuevo nacimiento que decimos constantemente tener en nosotros, que experimentamos, que cantamos, que levantamos las manos. Miren, acá dentro de estas cuatro paredes, 2 horas el sábado a la noche o el domingo a la mañana, todos somos Francisco de Asís, todos somos Teresa de Calcuta, todos vivimos en victoria 2 horas por semana cuando nos metemos aquí adentro, pero el desafío es allá afuera. Es que te puedan ver y puedan decir: algo distinto tiene. Le pasan las mismas cosas que le pasan a todos. Se enferman, sufren, pierden cosas, pero tienen algo distinto. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Miren, a veces me da, esto son
apreciaciones que tengo de tanto en tanto, a veces me da la impresión de que creemos que nosotros vivimos situaciones tan tremendas que nadie más pudo haber vivido y que miren, ¿alguno de los que está acá cree que nosotros vivimos tiempos más difíciles de los que vivió la iglesia primitiva? Una iglesia perseguida, masacrada, familias enteras fueron comidas por las fieras en el Coliseo romano, que todavía está en pie como testigo de la fe de muchos hermanos nuestros. La palabra de Dios dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Las calles de Roma fueron iluminadas con antorchas humanas. Hermanos nuestros que por no negar la fe, por no negar a Cristo, fueron empapados de alquitrán y fueron prendidos fuegos. Otros, cuando uno agarra Hebreos capítulo 11, donde habla de los héroes de la fe, dice que muchos apagaron incendios y cerraron bocas de leones, pero otros dieron su vida, padecieron sin haber recibido ni visto lo que se le había prometido y están en la misma lista de héroes en la fe. Y hay una frase ahí que a mí me conmueve y me gusta tanto, de los cuales el mundo no era digno de ellos. ¡Qué tremendo! Y esa iglesia masacrada, perseguida, fue una iglesia exultante. Todo lo llenó del evangelio del reino. Padeciendo, sufriendo. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo, creo que ahí no me acuerdo bien, si es el 1, el 2, el 3, no me acuerdo. Pero sí sé que en ese el 12, ellos le han vencido por la palabra del testimonio, por la sangre del Cordero y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto que decía José, si vivo, para él vivo, si muero, para él muero. Y todo aquel que le toca atravesar un momento difícil de sufrimiento y de dolor en esta noche, encomiende su vida al fiel Creador y haga el bien, dice la palabra. No se sorprendan como si algo extraño les aconteciese cuando viene sobre ustedes el fuego de la prueba. Se puede vivir en victoria, se puede. Yo digo, esto no lo estoy hablando como alguien que alcanzó esto, sino que estoy siendo desafiado, que tengo que modificar un montón de cosas en mi vida, pero que quiero vivir así, que no quiero vivir arrastrando los pies ni pateándome la pera, ni teniendo cara de culto. ¿Vieron cómo es la cara de culto? Quiero experimentar esto. Rápido, termino con esto. Hay dos cosas que si nosotros queremos vivir de esta manera, tenemos que incorporar en nuestra vida. Dijimos que la victoria tenía que ver con ¿qué? Estaba muy relacionada con la cruz. El éxito estaba relacionado con el marketing evangélico. La victoria está relacionada íntimamente con la cruz. Cristo venció, victorioso se levantó sobre la muerte. No hay victoria real si no hay cruz. Y lo primero que hay que incorporar en nuestra vida si queremos vivir en esta victoria es el principio de la cruz. Que no tiene que ser algo ajeno. Miren, hoy no se habla de esto. En muchísimos extractos evangélicos no se habla de la cruz. No hay que hablar de la cruz, no hay que hablar de pecado, no hay que hablar de arrepentimiento. Hay que hablar de éxito, hay que hablar de prosperidad.
Hay que hablar de otras cosas, que estamos bajo la gracia, y si estamos bajo la gracia podemos hacer... A ver, ¿hay alguno acá que piensa que la gracia me habilita para vivir libremente en el pecado? La gracia me inhibe, me imposibilita vivir de otra manera que no sea agradando a Cristo, porque la gracia es favor inmerecido, la gracia es una persona, es Cristo en nosotros. No es algo abstracto, porque la gracia del Padre se manifestó para salvación de todos los hombres y las mujeres. Entonces lo primero que tengo que incorporar si quiero vivir de esta manera es el principio de la cruz. Marcos capítulo 8, versículo 34. Jesús, yo digo, si grandes multitudes iban tras del Señor, yo hubiese agarrado un teclado y hubiese tocado una alabanza de esas que conmueven y le hubiese dicho, muchachos, la verdad, los voy a bendecir, voy a poner mis manos sobre ustedes, después vamos a levantar una ofrenda generosa y luego, dice, llamando a la gente y a sus discípulos, y les dijo, si alguno siente, dice así, no, si alguno quiere, primero, si alguno, no era solamente para ellos, eran para los que iban a venir posterior a ellos, también para nosotros. Si alguno, ustedes, los que están aquí y los que vengan después, si alguno quiere, no si siente, porque el evangélico es el rey del sentir. Hoy siento que tengo que perdonar. ¿Por qué tengo que decir? Hoy no tengo que obedecer, tengo que perdonar siempre. ¿O no? Pero hoy no siento que tengo que perdonar. No es una cuestión de sentir. No es una cuestión de sentir. Gracias a Dios que sentimos. Involucra mis emociones y mis sentimientos, porque somos seres que tenemos emociones y sentimientos. Pero este tema es una cuestión de proponerse, de decidir. Es una decisión voluntaria y responsable. Si alguno quiere, no si siente, si quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y la cruz es un instrumento de muerte, de una muerte expuesta. Cuando el Señor fue crucificado en el monte Calvario, el Imperio Romano lo crucificó para que todos puedan ver. Era una muerte expuesta. Para que todos puedan ver lo que le iba a pasar a aquellos que eran capaces de no reconocer al César como el Quirios. Llevar la cruz tiene que ver con una muerte al yo, a mi voluntad. La cruz no es mi suegra, la cruz no es mi cuñado, mi cuñada, la cruz no es el hermano difícil, no. La cruz tiene que ver conmigo, es para que vaya a morir yo a mi propio yo, a mi propia voluntad. Es la negación de uno mismo. Ahora, Señor, no interesa lo que me gusta, lo que quiero, ahora interesa lo que vos querés. Y la cruz le pone fin a mis pretensiones carnales. Y un día yo fui llorando a uno de mis pastores por una situación particular y me dijo, Juan, yo te puedo acompañar hasta el pie de la cruz, pero te tenés que subir solo, porque la cruz es monoplaza, no es biplaza, ahí no entran dos, entra uno solo. Aquel que quiere venir en pos de mí tiene que tomar su cruz, tiene que estar dispuesto a morir a sí mismo, a su voluntad, que la voluntad de Cristo sea hecha en nosotros. Miren, lo que viene por delante va a ser tan difícil y tan particular
el tiempo que viene por delante, que todo aquel que no profundice en su vida y no incorpore el principio de la cruz se lo va a llevar puesto. Aquel que vive en la superficialidad del reunionismo, ¿entienden? Sí. En la superficialidad del reunionismo, pero no incorpora el principio de la cruz en su vida. En su propia vida se lo va a llevar puesto, lo que viene por delante se lo lleva. Va a ser tan fuerte lo que viene. Miren, a mí me llegó, no tengo mi celular aquí, un pastor amigo me mandó un flyer de la iglesia, creo que es metodista, no, yo se lo mostré a Roxana, con los colores del colectivo LGTB y un texto abajo y decía: Dios no hace acepción de personas, iglesia metodista, papá. Mi hermano, lo que viene, si no incorporamos el principio de la cruz, no solamente no vamos a poder vivir en esta victoria, porque Dios va a expresar esta victoria en solo aquellos que incorporan el principio de la cruz en su vida. Amén. Voy rápido, un par de pasajes más. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Cómo me gusta a mí esta es la oración que el diablo teme de verdad. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive su vida en mí. Amén. Bueno, pero esto era para el apóstol. Y este es un pasaje que lo tienen que incorporar los pastores, los misioneros. No, mi hermano, esto es cristianismo básico. Es básico. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ahora Cristo vive su vida en mí. Amén. Un pasaje más, Gálatas capítulo 6, versículo 14. El mismo apóstol Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mire, yo tengo una definición muy particular de mundo, porque mundo es mucho y no es nada cuando hablamos de mundo. Mundo es todo aquello que yo incorporo a mi vida y no contribuye para que Cristo sea formado en mí. ¿Se entiende? Mundo es todo lo que yo incorporo a mi vida y no contribuye para que el propósito de Dios de que Cristo sea formado en mí se cumpla. Yo tengo que revisar qué es lo que estoy incorporando a mi vida. Y el apóstol Pablo dice: yo estoy crucificado al mundo y el mundo está crucificado para mí. Incorporar el principio de la cruz es elemental para vivir en esta realidad de victoria. Y termino con lo otro que tiene que estar presente en nuestra vida. Incorporar el principio de la cruz y ser llenos del Espíritu Santo. Jesús le dijo a los discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recién ahí me van a ser testigos. No hay ninguna posibilidad de vivir la realidad del poder de Cristo en nuestra vida. No hay ninguna posibilidad de vivir el poder de la resurrección de Cristo en nuestra vida si no somos llenos del Espíritu Santo. Y cuando dijo: y recibiréis poder, no es solamente poder para imponer las manos sobre los enfermos, que yo no tengo ninguna duda que el Señor nos mandó a poner las manos sobre los enfermos, a resucitar muertos, a limpiar leprosos, a echar fuera demonios. No tengo ninguna duda, pero se necesita poder para vivir el Evangelio realmente todos los días de nuestra vida. Se necesita poder, si no nos transformamos en religiosos. Poder para vencer la tentación, poder para vencer el pecado, poder para decir no cuando estamos siendo bombardeados y apretados por este mundo en el cual estamos insertos y fuimos llamados a ser sal y luz. No a pasar desapercibido, sino fuimos llamados a ser sal y luz. Se necesita poder
para ser el esposo que Dios espera de mí. Se necesita poder para ser la esposa que Dios espera de vos. No para vivir un matrimonio. Bueno, no. Lo que Dios espera, no nos conformemos con menos. Se necesita poder para ser el padre, para ser el hijo, para ser el hermano en Cristo, se necesita poder. Y ese poder viene como producto de la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. Hechos capítulo 2, los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Y uno va a Hechos capítulo 4, dice en Hechos capítulo 2 fueron llenos y Pedro se pone en pie, predica ungido bajo el poder del Espíritu Santo y se añaden aquel día como 3.000 a la iglesia. Y en Hechos capítulo 4 son amenazados de que no prediquen más el Evangelio y ellos oran y le dicen: Señor, escucha sus amenazas y concede que con todo denuedo prediquemos la palabra mientras tú respaldas con todo tipo de señales, prodigios y maravillas. Y el lugar donde ellos estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cómo no habían sido en Hechos capítulo 2 llenos los 120, pero había 3.000 que no podían seguir adelante, que habían sido añadidos y no podían seguir adelante si no eran llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulos 6 y 7 escogen los primeros diáconos para servir las mesas, solo para servir las mesas, para distribuir alimentos, hombres de buen testimonio, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Y ahí estaba Esteban, primer mártir cristiano, Felipe, que convulsionó Samaria, lleno del Espíritu Santo, con todo tipo de señales y prodigios. Hechos capítulo 8, Samaria es convulsionada por Felipe, un diácono lleno del Espíritu. Y dice que cuando los apóstoles escucharon lo que estaba sucediendo en Samaria, dice que fueron allí y aquellos que habían creído, ellos impusieron las manos para que sean llenos del Espíritu. Yo le estoy dando algunos datos. Encontré que en la Escritura era algo totalmente natural, normal y necesario ser lleno del Espíritu Santo. No se podía seguir adelante si no eran llenos del Espíritu Santo, no se podía. Hechos capítulo 9. El Señor se encuentra con Saulo de Tarso, camino a Damasco, y queda ciego y va a un lugar y comienza a orar. Y el Señor le habla a Ananías y le dice: mirá, tenés que ir porque Saulo allí está orando. Y Ananías, que creo que aparece una sola vez en la Escritura. Y el Señor arma un tole espiritual para llegar a Pablo. Terrible. Dones, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Y cuando Ananías llega allá y le dice: hermano Saulo, el Señor que se te apareció camino a Damasco me envió para que recibas la vista y seas lleno. No podía seguir, no se podía. Hechos capítulo 10, el Señor arma todo un tole espiritual. Y le habla a Pedro para que vaya a la casa de Cornelio y todo lo que pasa, la sobrenaturalidad para ir a una casa. Porque todas las cosas, una casa tiene historia, ¿verdad? Qué importante es una casa. Y el Señor envía a Pedro allá. Y mientras Pedro estaba predicando de Cristo, el Espíritu Santo es derramado sobre los gentiles. Y así sucesivamente en toda la Escritura, la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. No hay ninguna posibilidad de que vos y yo vivamos en esta realidad de victoria si no incorporamos el principio de la cruz y si no vivimos en la realidad de la plenitud del Espíritu Santo. Y es necesario romper con la hipocresía religiosa. Es necesario sacar de nuestra vida lo que Jesús llamó la levadura de los fariseos. La hipocresía religiosa, el activismo religioso y el razonamiento religioso para vivir en otra dinámica, que es la dinámica del Espíritu Santo. ¿Quién envió a Ananías a tener un encuentro con Saulo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién envió a Pedro a encontrarse con Cornelio? ¿Quién envió
a Felipe a encontrarse con el etíope eunuco en el desierto. Y después lo sacó de ahí y se lo llevó a otro lugar. ¿Quién lo hizo? Es otra dinámica. No es el activismo religioso del cual nosotros estamos acostumbrados. Che, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. No, implica esta plenitud, dependencia, abandono del Espíritu, en las manos del Espíritu Santo. El oído atento, el estar centrado, enfocado, no disperso. Es otra dinámica. Bueno, esta victoria, de lo cual dijimos no es imposible vivir, es posible si incorporamos en nuestra vida el principio de la cruz y vivimos esta realidad del Espíritu Santo.